¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a esta conversación que tendremos a propósito de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, una producción que se realizará aquí en el Teatro Palco en Guadalajara y que encabeza como productor, como director de escena, como bujía de este proyecto, el maestro Guillermo Armada. Guillermo, un gusto, muchas gracias por la invitación y un placer estar en este foro tan maravilloso. Y bueno, por supuesto, una ópera no puede ser tal sin una orquesta, sin una dirección orquestal, sin la dirección concertadora. Esa persona que se encarga de poner de acuerdo dos mundos, el mundo vocal y el mundo instrumental. Rodrigo Moncayo, director concertador de este proyecto, bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Y bueno, pues abramos fuego, 1924-2024, 100 años de Puccini. ¿Tú crees que Puccini está tan vivo como en ese momento, que muere siendo una celebridad planetaria? El New York Times dice en algún momento, lo nombra uno de los hombres más famosos del mundo. ¿Dónde ves hoy a Puccini? ¿Quién es hoy para ti Puccini? Bueno, yo creo que es bastante evidente que desde su muerte ha sido una ascensión. O sea, yo creo que desde que comienza a componer, creo que inicia con Le Billy, ¿no? Hasta su muerte va hacia arriba y muere y sigue hacia arriba, ¿no? Y en la actualidad creo que es uno de los compositores que además han creado un fondo importante de relación con la música cinematográfica, ¿no? Por lo tanto, continúa la figura en ascenso, ¿no? Sin ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿qué tiene Puccini? Puccini me parece de pronto que es como un mago. Los magos, David Copperfield, aparece un Cadillac en medio del escenario, o Houdini lo encadenan y sale de un río congelado desencadenándose. Puccini hace un solo truco, nos rompe el alma cada vez y lleva 100 años rompiéndonos el alma. ¿Cómo es posible que el truco siga funcionando, según tú? Es muy buena la reflexión que haces. Si bien, por supuesto, tenemos a los enormes compositores de ópera un poco más anteriores, que ya podían generar estas bellísimas atmósferas, a veces frías, a veces cálidas, a veces llenas de ira o de lo que fuera en ese momento, Puccini logra darle un color muy especial, por supuesto también a través de la armonía. Él utiliza la armonía para enmarcar aquel sentimiento que quiere reflejar. Y sí, por supuesto, qué bueno que dicen hace 100 años con Puccini o del fallecimiento del maestro Puccini. Yo creo que es todavía más célebre hoy que cuando estaba vivo, porque ahora somos más personas, claro. Porque ahora tenemos a través de las plataformas digitales maneras de llegar a personas que posiblemente no podrían llegar a un teatro a escuchar una puesta en escena. Entonces yo creo que todavía es más célebre. Y sí, seguimos desentrañando el cómo hacía Puccini para tenernos de verdad en el filo de la silla, porque algunas de las óperas más hermosas y de las más programadas a nivel mundial son de Puccini. Entraremos puntualmente a Tosca, pero me gustaría que estuviéramos haciendo una especie de círculos concéntricos que se vayan cerrando. Yo tengo una idea que en relación con por qué funciona este truco y te la aviento, Guillermo. Puccini decía en una frase que hoy sería impronunciable, políticamente incorrecta por todos lados, que él era un cazador, que tenía 3 presas, que él cazaba aves en el lago Mazachúcoli, no sería muy bien visto que diga que cazaba aves, que cazaba historias, ¿sí? Evidentemente buscaba estas historias que poder convertir en óperas, y luego una frase muy desafortunada donde hablaba de que cazaba mujeres. Yo creo que esa última él no la dijo bien, él se la pasaba cazando mujeres, porque en verdad tenía una fijación con una imagen femenina que dicen suele ser, cuando se da de ese modo, la propia madre. Pero yo creo que Puccini era un cazador de espectadores, que realmente Puccini va tras nosotros. ¿Tú compras esa idea de que Puccini nos está cazando dirías tú, sí, con Z, para emboscarnos, bajarnos la guardia, despistarnos y darnos el golpe emocional? Yo no tengo ninguna duda al respecto y te quiero comentar o te quiero responder con un ejemplo que yo vivo día a día, ¿no? Cuando estás trabajando sobre una obra, estás creando un concepto escénico, evidentemente es un trabajo y llega un punto que estás escuchando constantemente los mismos fragmentos, ¿no? Llegan los ensayos, como hoy, por ejemplo, llegan los ensayos, comienza el dúo de Tosca, empiezan a cantar y se me erizan los vellos. Y lo he escuchado 3000 veces, he cantado la ópera 60 veces, entonces la conozco, pero cada vez que escucho ciertos movimientos
los bellos. No es normal. Son fórmulas que él creó, o sea, son fórmulas geniales que inciden directamente sobre los sentimientos de las personas. Y es sobre todas las personas. Hay otro punto importante. Una frase que suelen decir siempre, ¿no? Es que la ópera es para ciertas personas. No, la ópera es para todo el mundo porque lo bonito le gusta a todo el mundo. Y estas frases son para todo el mundo. Cualquiera que las oiga, aunque no haya escuchado una nota en su vida, se le van a erizar los vellos. Sí. Y eso es una genialidad que tenía el maestro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Mucho se dice y se pregunta que si la ópera es elitista. Me lo han preguntado muchas veces. Yo suelo dar una respuesta provocadora y que desconcierta de entrada. Sí, la ópera es elitista, pero no es elitista cultural, económicamente. Es elitista emocionalmente. Totalmente. Porque la ópera solo funciona para aquel o aquella que se ponga en contacto con sus emociones. Totalmente. Si tú te pones en contacto con tus emociones, como decimos en México, ya valiste con Puccini. Pero ahora yo te pregunto, y sin ponernos demasiado técnicos, Rodrigo, Claro. tú estás hundido en un hoyo, en el lugar donde peor se ve, donde peor se escucha, y estás haciendo un trabajo muy complicado. ¿Tú logras ser un espectador de la ópera que estás dirigiendo? Yo creo que en parte y parte, porque precisamente, como bien mencionas, y depende mucho de qué teatro, ¿no? Cada foso es distinto, pero sí, yo creo que es un poco más complicado hacer como esta conexión en dos planos geográficos, precisamente porque hay que estar al pendiente de una obra que es muy difícil, porque es bastante complicada, y de lo que está sucediendo arriba para que también vaya como en tiempo real. Es como si estuviéramos musicalizando una película, ¿no? Entonces tienes que ir así con el clic, tienes que estar exactamente en donde está y al mismo tiempo, pues no es una película, es algo que está sucediendo en tiempo real con seres humanos que ese día traen un ritmo, un pulso, una energía y entonces hay que estar constantemente cuadrando estas dos cosas. Sí, es bastante complejo. Quería yo hacer una nota al pie por lo que acabas de decir. Le hemos escuchado 400,000 veces y te sigue dando. Yo me puedo poner con la Bohème, hablando de esa que es mi ópera predilecta, yo la amo por Sopra tutta cosa. Tengo la partitura y le acaban de decir, se acaba de dar cuenta Rodolfo que Mimi no respira y vuelvo a dirigir el final. Los brazos, y la estoy leyendo, la estoy oyendo en mi cabeza, por supuesto. Sí. Cada vez que yo leo el final del cuarto acto de Bohème, vuelvo, como decíamos de Romeo y Julieta, voy a volver a leer Romeo y Julieta, a ver si en esta vez no se mueren y se pueden morir. Es muy lindo. Y ahora aterricemos, vamos a empezar a aterrizar un poco más en Tosca. Nuestro amigo, porque le quiero decir nuestro amigo Giacomo, hizo algo que me parece una de las proezas importantes en la historia de la ópera. Entre 1896 y 1904, el señor escribe La Bohème, Tosca y Madama Butterfly. Casi nada. Es muy impresionante ese dato. Suena, bueno, es un hecho, pero es algo muy fuerte. Esta luminosa, inigualable trilogía central del catálogo pucciniano. Y dentro de esta trilogía, el centro mismo es Tosca. Una ópera que lo comentábamos en alguna otra conversación, Guillermo Giacosa, uno de los libretistas, decía que era todo lo contrario de Bohème, que Bohème era pura poesía y cero trama, y que esto es cero trama y nada de poesía. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de ópera te parece Tosca? ¿Es simplemente un melodrama? ¿Es una tragedia? Ya empezando a pensar en el público al que se está convocando a venir a ver estas funciones, ¿qué puede esperar? ¿Qué tipo de película va a ver? Mira, quiero hacer un pequeño comentario que aunque es musical, me tomo la libertad estando tú presente. Yo creo que en Bohème, en esta trilogía, en Bohème justo es cuando inicia Puccini con un lenguaje especial, donde precede las frases habladas con frases musicales. Sí. O sea, crea el clima antes de que esté el texto. O sea, ya nos introduce. Y eso es un lenguaje que creo que empieza en Puccini con Bohème y en Tosca se reafirma tremendamente, ¿no? Sin duda, de acuerdo. Ya te está poniendo en el adiós a la vida que va a suceder en unos minutos después, ¿no? Sí, las melodías las inventa la orquesta, no las inventan los cantantes. Exactamente. Claro. O sea, ya hay una melodía que precede a todo lo que va a suceder. Y con respecto a lo que preguntas, y ya lo hemos comentado también, esto es un thriller. O sea, esto es un thriller. Tienes de todo. O sea, tienes presos fugados que los quieren matar,
tienes torturas, tienes amor, desamor, asesinato, tienes todo para que el público, y de hecho es algo que sí quiero decir, es una ópera perfecta para aquel que no haya ido nunca a la ópera. O sea, es una ópera que cuando inicie ya te vas a quedar enganchado, porque ya de entrada ya sale un preso prófugo que te está diciendo que por fin se ha conseguido librar. Luego entra Mario, el sacerdote, que tiene la única parte cómica que yo le veo a la obra. O sea, tiene todo y tiene algo que te deja enganchado como cualquier buen thriller, ¿no?, en el cine. Diríamos que así como hay películas de acción, esta es una ópera de acción. Totalmente. Aquí no tenemos, como en tantísimas otras óperas, espacios para algunos muy largos, donde están pensando qué hacer, donde están reflexionando acerca de qué sienten, qué sintieron, etc. Aquí la gente la gente no está pensando, los cantantes no están pensando, están actuando. Esto, me parece, Rodrigo, implica un tempo, en el sentido más amplio de la palabra tempo, Claro. muy específico. Es decir, una ópera como esta tiene que musicalmente estar a esa altura de la velocidad. Para ti, ¿qué tipo de ópera es y musicalmente qué puede esperar la gente? Yo creo que sí es precisamente como dicen, una ópera muy dinámica, todo el tiempo está sucediendo algo, la música todo el tiempo está como cambiando de escena, como si hubiera una cámara que pudiéramos girar y ya estamos viendo ahora la sacristía, ahora el palacio, ahora esto, ahora aquello, ahora un close-up, y eso lo hace la música. O sea, auditivamente Puccini ya tenía la genialidad de poder mostrar lo que para nosotros muchos años después es muy natural, que es el cine, y era poder mostrarnos a través del dramatismo de la música la seriedad de lo que se está hablando. Pero hay ciertos momentos, por ejemplo, quizás en el segundo acto, donde la música y el tempo es pesado y está hablándonos exactamente de cuán serio estás diciendo Scarpia lo que está diciendo, ¿no? Es como de, va muy en serio lo que te estoy diciendo. Y por supuesto, el cómo maneja los temas, como pareciera que los personajes ya están condenados desde que la orquesta toca lo que tiene que tocar, y es como de, ya está escrito tu destino y Sí. lo acabo de decidir yo. Claro. Es tremendo. Entraremos a la propuesta particular que se podrá ver, al tipo de proyecto que antecede o que subyace a esta Tosca. Según lo entiendo y lo explicarás tú mucho mejor, Guillermo, es una especie de iceberg. Lo que van a ver es una parte de ese iceberg. Hay toda ópera es un iceberg, toda la producción operística, pero en este caso hay muchos elementos más. Yo entraría nada más para que hablemos los dos de la vocalidad. Ya hablamos un poco de la orquesta, ya hablamos de la armonía, ya hablamos de la teatralidad. La vocalidad, sí, finalmente se paran en el escenario y cantan sus papeles. ¿Qué tiene el canto pucciniano? Es una melodía peculiar, no es estas melodías pequeñitas, cuadraditas, periódicas que puedes memorizar en un instante y tararear en 2 segundos. Son unas melodías un poco más extrañas, un poco más largas, que no sabes si empiezan, si no terminan, que algo tienen de wagneriana. Yo creo que Puccini es un gran wagneriano, Sin ninguna duda. absoluto wagneriano, nada más que puccinianizado, un Wagner Sí. puccinianizado. Pero para ti, ¿qué es el canto? O sea, ¿qué puede esperarse y qué es para ti el canto pucciniano, la vocalidad pucciniana? Mira, yo hay una palabra que les digo siempre en los ensayos y es legato. El legato es algo que en Puccini es siempre, incluso Explícanos qué es cuando el es legato. staccato. O sea, es el sonido constante, el manejo de la voz como un instrumento que tiene un sonido constante, como un arco, ¿no? Es un sonido que tiene que ser envolvente. Esto es un trabajo para los cantantes, por lo menos en mis ensayos, es un trabajo complejo, ¿no? El mantener el sonido de la vocal constante pese a que haya una consonante, ¿no? Para crear estas líneas largas, grandes, y que además tenía un concepto que estoy seguro que en él pensaba también Puccini, que es el abanico armónico. Es decir, cuando generas un sonido, se va abriendo un abanico armónico que, si mantienes el sonido, se va desprendiendo mucha más cantidad de armónico. Entendiendo la armonía como estos colores, Exactamente, estas los colores texturas en que el sonido. percibimos. Exactamente. Entonces, ya no solamente que inicia con un sonido bello, sino que el sonido se va a convertir en algo envolvente, ¿no? O sea, todo ese fraseo que con esa longitud, con esa unión, nos va a llevar a que el público esté impactado con ese sonido constante, ¿no?
Ahora, para que todo esto funcione, los tenemos que escuchar y para que los podamos escuchar, además de que tengan que cantar bien, tener una buena técnica y sonar recio, necesitamos que tú estés muy atento de no sepultarlos. Es un trabajo difícil en Puccini. No está haciendo chuntata y cántale. Es decir, la orquesta está cantando a veces mucho más y mucho más intensamente. Claro. ¿Cómo es el trabajo de concertación para una obra de Puccini? Por supuesto. De hecho, varios pasajes en donde hay un personaje cantando, no necesariamente en registro agudo, en el caso de las voces altas, que son las sopranos y los tenores, que es donde más fácilmente se escuchan, precisamente uno tiene que tener mucho cuidado, tanto de ir con ellos al mismo tiempo, porque más allá de estarlos sujetando, es que vamos, de estarlos soportando, es que vamos de la mano. Tiene que ver con las dinámicas. A veces pide Puccini en registros medios orquesta grande, no necesariamente tocando suavecito. Y entonces sí hay, digamos, momentos muy específicos en donde tenemos que decidir si como una sonata para violín y piano tenemos que ir así o van un poquito así. Y son lugares bastante específicos. Pero lo que sí es que Puccini, al igual que muchísimos otros compositores de esa misma época, podemos recordar, por ejemplo, a un contemporáneo suyo, a dos contemporáneos suyos, Debussy y Ravel, aunque no sean del mismo país, pero grandes orquestadores que sabían cuidar muy bien la voz. O sea, están escritas las obras de tal manera que van a explotar la voz digamos, en sus mayores cualidades, sin taparlas, pero también sin restar la importancia que tiene la orquesta, porque la orquesta es un personaje más. Totalmente. Absolutamente, y el cantante es un instrumento más. Exactamente. Y de la misma manera en que un compositor no puede escribir un concierto para fagot y orquesta si no sabe cómo se toca O un para fagot, guitarra, ¿no? tiene que saber, y eso muchas veces con la composición operística y con la composición vocal en general, te das cuenta que puede ser una obra muy linda, pero que la persona que la escribe no conocía la voz como instrumento. Puccini la conocía perfectamente. Absolutamente. La ópera es teatro. Su origen es teatral. La ópera no es un género musical, es un género teatral que se hace con música. Entenderlo de otra manera es pura y llanamente un error, no hay duda. Totalmente. Se inventó desde ahí. Por lo tanto, la puesta en escena, lo que visualmente vamos a percibir, debe juzgarse no desde la música, no desde la partitura, sino desde la teatralidad, desde el teatro. En ese sentido, y no estoy buscando excusar o inducir amablemente lo que vas a comentarnos en este momento, uno hoy rarísima vez ve un Shakespeare montado tradicionalmente. Tú vas a ver Hamlet, tú vas a ver Ricardo III, y tú vas a ver Romeo y Julieta, ves el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann y lo ves hecho con DiCaprio en la Ciudad de México. Es decir, y nadie se sobresalta con eso. La ópera parece seguir siendo un reducto en el que a veces queremos, como decía el ya extinto Juan Ibáñez, grandísimo director de escena, queremos verla con los oídos en vez de verla con los ojos. ¿Cómo van a ver esta Tosca, donde hay, por cierto, un gigantesco ojo? ¿Cómo ves tú esta Tosca? ¿Qué historia vas a contar? Mira, quisiera iniciar comentando algo que le digo siempre a mis cantantes cuando llegan al primer ensayo. Muchos de ellos se quedan blancos, ¿no? Porque pues hay que conocer un poco la personalidad de los cantantes que están trabajando durante muchos años para que sus voces funcionen correctamente, que puedan abordar todos los pasajes, los agudos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegan al ensayo digo, bueno, a partir de hoy se olvidan que son cantantes, van a ser actores. Lo fundamental, como bien decías tú, es que sean actores que cantan y no al revés. No podemos plantearnos una obra como esta con un cantante que sabe actuar, sino es un actor que sabe cantar. Y ese es un concepto que pone, digamos, como que les mueve un poco el tapete a los cantantes, pero todos están encantados cuando ya pueden meterse en la obra de esta forma, la comprenden mejor y unido con la música todo funciona, ¿no? En esta propuesta yo creo que el argumento es completamente actual, lamentablemente, ¿no? O sea, hay situaciones, asesinatos, extorsiones, abusos, violencia de género, totalmente, que son completamente actuales, ¿no? Y por ese motivo nos dio la oportunidad de traer una visión un poco distinta de lo que es la obra. No a nivel musical, porque va a ser una obra completamente basada en la partitura original, escenarios originales, pero dentro de 100 años.
O sea, será en un futuro que esperemos que no llegue nunca, pero el halo que une todo es lo que esperemos que no suceda, como bien digo, que es el dominio de la inteligencia artificial sobre la raza humana, ¿no? En Roma, en Castel Sant'Angelo. En los lugares originales. Iglesia Sant'Andrea della Valle, el Castel Sant'Angelo, exactamente los mismos lugares en el 2124. ¿Por qué 2124? Porque en este año es cuando han surgido realmente todos los sustos que hemos tenido de todo lo que está pasando con las máquinas, cuando las enfrentan, cuando hablan entre ellas, las inteligencias artificiales, que en segundos han creado un lenguaje distinto para que no las entendamos, que su definición de lo que tiene que pasar es que nos extingamos todos porque estamos acabando con el planeta. Entonces, da mucho miedo esto, ¿no? Y basado en eso, vamos a pensar que sí sucederá y eso es lo que vamos a ver en el escenario. Fíjate que se me está ocurriendo algo y ya lo hemos platicado sobre tu puesta en escena y no había comentado esto. Yo creo que a Puccini no le disgustaría. Puccini Totalmente. Era un hombre de su tiempo. El primer teléfono de su región lo tuvo Puccini. Coleccionaba coches de alta velocidad. Sí. De Nueva York se llevó una lancha de alta velocidad. Un gramófono que le regaló Tomás Alva Edison. O sea, los gadgets y la tecnología le gustaban. Yo creo que podría, no se me había ocurrido, creo que no le disgustaría. Totalmente, seguro que sí, seguro que sí. Mientras se respete su música, yo creo que estaría encantado, ¿no? Mientras se respete su música. Y ahora te mando a ti el balón. Yo tuve la oportunidad de ser 10 años director de la compañía de ópera en Bellas Artes y más de una vez vi a los directores concertadores a los que invité profundamente sobresaltados e irritados con tu servidor y con otras personas porque la propuesta no era visual y teatralmente lo que ellos esperaban. ¿Dónde estás parado tú en ese lugar? Por supuesto, pedirte que hables de la puesta en escena que se hará, pero tu posición fundamental como director concertador ante la propuesta escénica y teatral, ¿cuál es? Yo creo que va a ser muy interesante cuadrar precisamente un escenario hasta cierto punto y por lo que se puede ver en la propuesta visual, un poco más agreste, un poco más frío, un poco más mecánico, como si todo estuviera hecho de titanio, sí, con una partitura que podría hablarnos a los que hemos visto puestas precisamente de estos lugares históricos a los cuales uno hoy puede ir en Roma y conocerlos y verlos como si estuviéramos en la Roma de 1800, que es donde se supone que está escrita la Tosca, pero ver de qué manera estas nuevas realidades de las cuales estamos hablando, de estas nuevas inteligencias, que yo siento que sí va a llegar, o sea, simplemente estamos haciéndonos de que no va a suceder lo que sí va a suceder. Ajá. Queremos hacernos que no. Pero llevada a cabo pues con una partitura que es absolutamente prodigiosa y que es muy complicada. Bueno, todo Puccini es difícil, pero Tosca especialmente es compleja. Es importante decir que es complicada para ustedes, no para el público. No, o sea, claro, para el público es lo más... El público se sienta con sus palomitas a gozar de este claro, thriller. Por supuesto. O sea, la chamba es suya. Es como tú te subes a un Ferrari y pues no, le pisas y corre, ¿no? Y el coche ya está hecho para que... Claro. Lo complejo está ahí dentro y no se ve. Sí, por supuesto. Y va a ser muy, muy interesante confrontar precisamente estos dos mundos, uno al cual ya estamos apuntando y que ya estamos viendo venir probablemente de manera vertiginosa hacia nosotros, y otra que tiene que ver con 1 o 2 siglos atrás de nosotros y nos hablan de emociones que por supuesto que son totalmente vigentes, como hablábamos, el amor, el desamor, la ira, el engaño, la traición, es decir, todo esto que es totalmente atemporal. Y ahora, Guillermo, las óperas, y eso también lo hemos comentado, no se trata de cómo está vestida la gente, no se trata de tal edificio o tal ciudad, etc. Las óperas se tratan de la gente, de esas personas y de lo que les pasa a esas personas. Y eso les puede pasar en distintos momentos porque finalmente, tristemente, como dijiste, la historia se sigue repitiendo. Nosotros no terminamos de saber cómo escribir las historias y nuestras historias de una manera distinta. Las emociones, los conflictos, las virtudes, las miserias humanas siguen siendo las mismas. ¿De qué se trata Tosca? Pues Tosca tiene varias raíces, ¿no? Tiene la raíz de los celos, tiene la raíz de la envidia, tiene una raíz que justo estábamos analizando ayer, de quizá la vida pasada del malo de la película, que es el barón Scarpia, que vivió... Siempre hay que buscar al niño. Sí, o sea, algo vivió evidentemente, sí, porque tiene una maldad innata que es espeluznante, ¿no?
En esta puesta en escena, en concreto, la maldad o la frialdad de otros personajes, como son Spoletta, Sciarrone, y luego la dureza de personaje, la dureza de mujer de nuestra Tosca, ¿no? ¿Dureza? Dureza. Yo creo que es una persona dura, fuerte, que intenta de la mejor forma escapar de los hechos, y lo hace de una manera sangrienta y tremenda, creo que sin pensarla realmente, ¿no? Pero sí pienso que es una mujer fuerte, creo que es una mujer dura, y en esta puesta en escena sí se va a ver no una Tosca al uso, que quizá tenía como un cierto halo angelical, de primadonna. Vamos a ver a una mujer peleona, una mujer algo tóxica, que juega un poco también con su físico y con su persona para manejar un poco a los hombres, ¿no? Vamos a ver esta Tosca un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Y no solamente quiero, Rodrigo, acercarme a ti desde la perspectiva musical, retomando esta línea. Los hombres en Puccini, a ver, no son precisamente Superman, ni Calaf, Cavaradossi a lo mejor un poco más, ni Pinkerton, ni Rodolfo, ninguno, o sea, son personajes no precisamente fuertes. Ya habló de la fortaleza, de la dureza, de la perversidad de dos de los tres protagonistas. ¿Tú dónde pones o tú cómo ubicas a Cavaradossi? ¿Es simplemente un liberal artista? O sea, ¿quién es Cavaradossi para ti? Tal cual, precisamente leyendo el libreto y estudiando la partitura, yo creo que es un idealista, es un revolucionario. Sí, es una persona muy, muy comprometida con su propia causa. O sea, él como dice, a costa de mi propia vida yo te voy a proteger, ¿no? Cuando está escondiendo a Angelotti. O sea, es una persona que está absolutamente comprometida con lo que él piensa, con lo que él cree. Y por supuesto lo pone también como a un artista, como el Rodolfo, que está un poco idealista, a partir de este sentido un poquito romántico. Quizás como nacionalismo romántico, es que también sale este afán por defender las causas que protegen a costa de la vida. Y por supuesto es muy conmovedor ver ya en el final de la ópera a un Mario Cavaradossi pues roto. O sea, es increíble cómo Puccini logra mostrarnos el corazón roto de Mario Cavaradossi. Yo de niño recuerdo las primeras veces que escuchaba los discos que ponía mi padre de ópera, mi padre tenor, gran cantante en sus años. Lo primero que yo escuché, o de las primeras cosas que yo escuchaba, era el Luce van le Stelle. Y yo decía, no tengo la menor idea de qué está diciendo, no sé quién es, pero sé que lo que está diciendo es algo verdaderamente profundo y es una cosa muy conmovedora. Y yo sin saber, ¿no? Igual que escuchar el aria de la famosísima Madama Butterfly. Entonces, sí es un personaje diferente en este sentido, por ejemplo, a un Pinkerton, que es más convenenciero, a un Rodolfo, que finalmente pues es un enamorado que era pobre y por eso metía en muchos problemas, pero sí tener a un hombre revolucionario, a un hombre muy enamorado y también muy comprometido con su causa. Tratando de atar varios cabos de lo que hemos estado diciendo. De pronto no es fácil ubicar a Puccini, o sea, si tú dices, a ver, ¿qué periodo, qué estilo operístico es? Pues Puccini. Sí. Habitualmente cuando lo quieren, o se le quiere poner una etiqueta a Puccini, decimos que es un compositor verista. Realista. Lo cual es un término peculiar, es un periodo y es un estilo operístico bastante corto y no precisamente plagado de obras maestras. ¿Tú situarías a Puccini y esta Tosca dentro de un ámbito realista, más allá, y lo platicaran por supuesto de que si el Te Deum y de que si las campanas y de que si Puccini casi con su teléfono celular se fue a grabar las campanas, claro. Imagínate si hubiera tenido teléfono celular y video. Pero en ese sentido, vamos a darle vuelta a la pregunta. ¿Qué de Puccini y su preocupación con la verosimilitud? Me parece más que es un compositor verosimilista, por decir un poco que verista. ¿Tú lo comprarías? Totalmente. O sea, yo sí creo que es un compositor, estoy seguro que se basaba mucho en el texto, en contar realidades y crear una música
que incidiera esas realidades en el público, ¿no? Pero sí creo que era una persona de contar cosas cotidianas, ¿no? Y plasmarlas en su música, sí, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y tú? Ahora mismo pensé en una cosa, espero que no me juzguen de que no tiene nada que ver, pero vino a mi cabeza porque finalmente la persona a la que voy a hablar también es italiana. Este hombre, Giorgio Armani, gran diseñador de modas, alguna vez lanzó una colección de velas aromatizadas Sí. con cosas que él recordaba de su infancia. No, y entonces esta vela está hecha con el tipo de incienso con el que, a la que olía la iglesia donde él llevaba su nonna a la misa, y siento que Puccini también precisamente de este sentido es de, te voy a contar la historia, pero de la Italia en la que yo vivo, en la que yo crecí, y voy a hacer que huelas las cosas, voy a hacer que las escuches, que las veas, voy a ponerte en el centro de Roma. Cuéntalo de las campanas, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, hay campanas en Bohème, también tiene una intervención bastante más pequeñita, pero las campanas tienen una participación muy, muy importante en Tosca. Hay un rango importante, hay muchas notas de las campanas tubulares que se usan, no vamos a usar campanas de iglesia, sino campanas tubulares, que tienen una participación muy, muy importante y tienen significaciones diferentes. No es lo mismo las campanas en un acto que en el otro, pero sí tienen un color muy especial y sí generan una especie como de espacialidad distinta y nos ayudan a ubicarnos en lugares diferentes, que es exactamente donde Puccini nos quiere poner. Él nos toma y nos pone en el centro del lugar donde quiere que nos ubiquemos. E incluso va en la madrugada al Castel Sant'Angelo a ver el amanecer y a escuchar las campanas. Totalmente. Y literalmente con su grabadora musical a tomar nota y recorre las iglesias romanas para saber a qué suena y cómo se hace el Te Deum en las iglesias romanas. Eso habla de un compositor absolutamente preocupado. No era necesario, pero era absolutamente importante para él. Era un perfeccionista, sin ninguna duda, claro. Puccini y el teatro, lo tocamos hace un momento, pero tan es teatro lo que Puccini busca hacer que su inspiración habitualmente es el teatro. Tosca es una obra de teatro de Victorien Sardou hecha por Sarah Bernard. La Bohème es una novelita, pero también es escenas de la vida bohemia de Henri Bourget. Madame Butterfly es Madame Butterfly de David Belasco y de John Luther Long. Manon Lescaut, primero hay una Manon de Massenet, etc. En ese sentido, ¿te has asomado a la Tosca de Sardou? ¿Te has asomado al trabajo teatral original? No es que me haya asomado, es que me lo he aprendido. O sea, creo que es una de las bases, ¿no? Sí es una obra con muchos más personajes que Puccini, pues 23 personajes contra 9, ¿no? Contra 9, bueno, contra 10 porque 10. Está la orquesta, ¿no? Sí. Y en este caso Está son 11. Y en este caso son 11, ¿no? Porque tenemos al Ojo, del que hablaremos después, que es un personaje más que va a estar actuando y en relación siempre con esa música, ¿no? Pero sí es importante recalcar ese personaje que es fundamental y que es hilo conductor, ¿no? Que es esa música que él crea, ¿no? Pero sí, evidentemente, o sea, hay que imbuirse en esta obra teatral para después poder afrontar la obra a nivel escénico, ¿no? Y Puccini no solo se asoma al teatro, Puccini se asoma a la música de su tiempo, no solo le gustaban los aparatos de su tiempo, era un hombre profundamente inseguro, era un hombre que sabía que muchos de los grandes músicos lo podían ver hacia abajo y era... Por ahí leí alguna anécdota de que algunas veces cuando lo iban a entrevistar tenía partituras, podía tener Schoenberg o Stravinsky para que vieran, que sí lo estaba estudiando, o sea, hasta ternura da, pero no solamente hacía eso. ¿Qué opinas de la música de Puccini? ¿Es música del pasado? ¿Es simplemente un neorromántico trasnochado? ¿Es un hombre de su tiempo? Schoenberg admiraba a Tosca. No, claro, por supuesto. ¿Dónde pones musicalmente a Puccini? Es una pregunta muy buena, no necesariamente fácil de responder. Yo creo que sí habría que ubicar qué estaba pasando en la Europa de Puccini. O sea, en los primeros 20 años del siglo XX. En esos 20 años estaba gente como Schoenberg haciendo el Pierrot Lunar, acababa de Debussy hacer sus juegos, que también es una obra muy compleja. Por supuesto, la famosísima y celebérrima Consagración de la Primavera de 1913, que podríamos escucharlas y decir, es que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, yo siento que, por ejemplo, la Petrushka de Stravinsky sí podría parecerse un poquito más a la música de Puccini. O sea, hay otras partituras que sí están mucho más cerca.
Yo pensaría, por ejemplo, que el repertorio francés, como habíamos mencionado anteriormente, de Debussy y Ravel, en esta música que pareciera que no para nunca y que todo el tiempo está interconectada, una cosa se conecta con la otra y fluye constantemente. En ese sentido creo que se parece un poco más a la continuidad que tiene la música de Puccini. Es decir, no es como antes que teníamos recitativo, aria, quizás regresabas en el ritornello, no sé qué. No, la música de Puccini todo el tiempo se está moviendo, no para nunca y tiene contrastes muy, muy fuertes, muy notables, pero todo el tiempo está haciendo así. Y yo creo que es parte de lo que lo conecta con este mundo que finalmente ya estaba mucho más industrializado, si me permiten decirlo. Claro. Y como orquestador ni se diga. Y ¿verdad? bueno, qué manera de orquestar. Podía hacer música con un instrumento o con una orquesta completa, ¿no? Con 80,000 maderas, cornos, percusiones, campana, celesta, arpa, coro, acá, allá, o con un clarinete. Es verdaderamente maravilloso. Y no deja de ser impresionante, perdón, que hoy es algo que yo siempre no voy en contra de los compositores de nuestro tiempo, que tienen tantas herramientas para saber a qué va a sonar. Sí. Tú quieres decir, bueno, quiero poner 4 fagots, 3 chelos, 2 flautas, un pícolo y una marimba. Y se lo pones a la cosa esta y sabes a qué suena. ¿Cómo podían esos hombres imaginar esos sonidos? No, por supuesto, el desarrollo del oído interno es algo que toma mucho tiempo. Cualquier compositor que se precie de serlo debería de desarrollarlo. Yo, por supuesto, no soy compositor, pero sí tomé varios años de orquestación con muy querido maestro y nos explicaba, chicos, ustedes como directores de orquesta, si no generan un oído interno, ¿cómo van a pedir? ¿Qué es el oído interno? El oído interno es poder reproducir los sonidos de los instrumentos en la cabeza nuestra sin que estén sonando. Eso explica que Beethoven pudiera componer. ¡Claro! ¿Cómo podíamos? Que no fue el único músico sordo en la vida, ¿eh? Entonces, ¿cómo poder, como un chef, si un chef pone este ingrediente con este y con este y con este, puede saber a qué va a saber. Tiene que saber a qué temperatura se cuece cada cosa, si le pongo sal, si le pongo esto se arruina. Ya lo sabe. No tiene que hacerlo. Un compositor funciona más o menos de una forma similar. Uno tiene que poder conocer la naturaleza del sonido de los instrumentos y de cómo combinan entre sí, como compositor y como director de orquesta. Estamos hablando del oído y ahora hablemos del ojo. Todos vamos a un teatro de ópera a ver, no solamente escuchar una puesta en escena. En esta ocasión hay un tercer ojo, para decirlo de una manera budista. Hay un tercer ojo que no sé si es, ahora nos explicarás, es un juego el que trato de hacer. Sí. En algún momento es también un tercer ojo del público, es un ojo ajeno al público. Cuéntanos de ese gran ojo. Lo que vamos a tener en el escenario es una personificación física de la inteligencia artificial. O sea, es simplemente una explicación corpórea para el público de la presencia constante de la inteligencia artificial en el dominio de toda la escena, ¿no? Va a ser un ojo gigante, muy grande, que va a estar constantemente interactuando. Todo lo que vemos en el escenario va a ser interactivo. No hay ninguna imagen que sea fija, sino que todo va a reaccionar incluso al tacto de los cantantes. Wow. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Como las ventanas, por ejemplo, cuando alguien las toque se van a abrir, pero son ventanas digitales. Entonces va a ser un trabajo, realmente es un reto muy grande, porque es un trabajo muy complejo. Y quiero añadir a lo que estaba antes comentando el maestro Moncayo, y es que para el público nuevo van a escuchar una música muy cercana a, por ejemplo, y lo comentábamos antes, una banda sonora de Star Wars, ¿no? O sea, van a escuchar música muy similar a eso y les invito además a los amantes de este tipo de música que escuchen ciertos fragmentos en ciertas óperas que tiene el maestro Puccini que son exactamente iguales a fragmentos en la música de John Williams o de muchos otros compositores, ¿no? No va a ser una música que les resulte ajena, va a ser una música perfectamente entendible, ¿no? Y cercana, ¿no? Eso es un punto que quería ya aclarar porque quiero llamar mucho al público que no está acostumbrado, que piensa que va a escuchar algo raro o que tiene en su cabeza cierto tipo de óperas que son diálogos constantes, recitativos, donde el público que es profano se suele aburrir. Aquí no hay segundo en el que te aburras y estás imbuido en una música que siempre es cercana, ¿no? Y que siempre es conocida, ¿no? Como comentábamos antes,
el intermezzo en caballería, en Manuel Lescaut, que es exactamente la banda sonora de Star Wars, ¿no? Ta, ti, tararari, exactamente igual. Entonces, el público que venga profano va a escuchar música que oye todos los días. Así es. Creo que estamos acercándonos al final de esta gratísima conversación. Creo que hemos pasado por todos los temas que se podrían haber abordado para hablar de Puccini y para hablar de su Tosca. Una invitación desde la música, una invitación desde el foso orquestal, Rodrigo, al público. No, pues por favor, acompáñenos no nada más a escuchar una de las grandes óperas de Giacomo Puccini, Tosca, sino que puedan verdaderamente introducirse en la música, permitan que la música les lleve, que la música les inunde de los aromas que Puccini lograba con esas atmósferas maravillosas a partir de una orquesta que está, por supuesto, en vivo, que eso no necesariamente es en el común, en el diario acontecer de todos nosotros, escuchar a una orquesta en vivo en el foso y musicalizando o llevando de la mano a los cantantes que están, pues por supuesto, haciendo el trazo escénico en el escenario. Tosca, una de las mayores partituras de Giacomo Puccini, que es uno de los mayores compositores de ópera que ha dado el mundo, y para nosotros será verdaderamente un placer poder compartir esta música con todos ustedes. Guillermo, una doble reflexión. Por supuesto, la invitación y todos los detalles que quieras dar, pero hay una pequeña omisión de mi parte. Hablé de que esto era un iceberg y de que había también otro proyecto dentro de este proyecto. Platícanos brevemente de ese otro proyecto dentro del proyecto y te dejo la palabra final con la invitación desde tu lado. Bueno, pues este es un proyecto que nace para dar oportunidad a muchos cantantes mexicanos de poderse subir a un gran escenario como lo es este y poder presentar una ópera de gran formato, ¿no? Lo que hicimos fue un taller para que ciertos cantantes pudieran preparar varios de los roles que se consideran roles secundarios en esta obra y los pudieran presentar junto a grandes cantantes, ¿no? Es evidente que los tres, digamos, roles principales, que son Tosca, Mario y Scarpia, son muy difíciles, son roles tremendamente complejos y es muy difícil que una persona que está iniciando en el mundo de la ópera pueda abordar estos roles, ¿no? Pero por ese motivo tenemos a grandes cantantes profesionales que los van a acompañar a estos alumnos del taller para estar juntos en el escenario, ¿no? Por supuesto, pues tenemos que decir que tenemos a la mejor Tosca que ha dado México probablemente en su historia, que es María Catzarava, ¿no? Creo que vamos a ver, y quieres que dé una explicación ya, que ya invite. Por favor. Adelante. Okay. Bueno, pues nos vamos a ver en el Teatro Moncayo, en Palco. Tenemos funciones del 14 al 16 de junio y van a ver una obra no solamente, como decía el maestro, majestuosa a nivel musical, sino muy impactante a nivel escénico. Me parece que no se ha hecho nada similar a lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver una obra de cine mezclada con una ópera y creo que va a ser algo que no van a olvidar. Del 14 al 16 de junio, con orquesta en vivo, como decía el maestro, que además creo que podemos decir que es la inauguración de la Gran Orquesta de Palco, de la Camerata Palco. Es la primera vez que se va a presentar y con broche de oro, creo yo, porque es iniciar con una obra de una trascendencia histórica importantísima y de una dificultad tremenda, ¿no? Entonces creo que van a disfrutar mucho y aquí los esperamos en el Teatro Moncayo. Yo redondearía felicitándolos a ambos, deseándote muchísimo éxito, Gracias. querido Rodrigo, y felicitándote muy particularmente, Guillermo, porque es un proyecto interesante con muchas aristas que mucho ayudan a la ópera. En mi opinión, el hecho de poder incorporar la tecnología y una relectura, algo que convierte esto no en una puesta en escena, sino en una propuesta en escena, Así es. que es como yo entiendo la ópera, y por esta otra parte académica, docente, de preparación de estos jóvenes cantantes, de hacerlos convivir con figuras importantes. Me parece que es un proyecto, es una carambola de muchas bandas que creo que va a ser en la que solo habrá un ganador y el único ganador será precisamente el público. Yo en ese caso no quiero que seas modesto porque tú has sido una pieza fundamental en este proyecto
y Gracias. tú vas a estar como uno de esos maestros que van a formar a estos cantantes para poder verse en un escenario con estos grandes cantantes, ¿no? Y te agradezco la Muchísimas gracias. invitación. Estoy muy acostumbrado a hablar de ópera con gente que le gusta la ópera, con público, con melómanos o con gente que no le gusta la ópera. Eso todavía me gusta más, hablar de ópera con gente a la que no le gusta la ópera y tratar de ver si a lo mejor ya les gustaba y no se habían dado cuenta. Pero nunca había tenido la oportunidad de platicar de ópera, de un título, de un compositor con el elenco que va a participar Así en es. una ópera. En ese sentido yo también te agradezco la oportunidad. placer, claro. Y nada, bienvenidos a esta producción y ojalá hayan disfrutado de esta charla. Hasta pronto. Hasta pronto.